Agenda Pública Sinaloa. Foro de análisis y debate. Muy buenas tardes, estamos comenzando su programa Agenda Pública Sinaloa, ahora en miércoles. Y bueno, mi nombre es Jorge Abel Guerrero Velasco y la próxima hora pues vamos a estar reflexionando acerca de algunos temas que son parte de la agenda. Pero antes quiero dar la bienvenida a mis compañeros Leonardo Carrión. Muchas gracias, Jorge. Y a mi compañero Oliver Ernesto Velasco. ¿Qué onda, Jorge? Hola, buenos días al público. Muy buenas tardes, ¿no? Ya estamos acostumbrados que el programa empieza a las 8, ¿no? Es que teníamos el horario de ¿qué horario? De 8 a 9 de la mañana. Sí. Pero pues afortunadamente nos pudieron modificar el horario, puesto que por diversas situaciones se nos complicaba. Y aquí estamos nuevamente tratando los temas que consideramos pueden ser importantes, ¿no? Para nuestro público. Les recordamos que tenemos una página en Facebook que es Agenda Pública Sinaloa, para que ustedes nos sigan y puedan hacer comentarios respecto de lo que aquí hablamos, pero también nos puedan hacer propuestas de temas que ustedes quisieran que abordáramos en la mesa. Y tenemos un teléfono con línea abierta, que es el 986-4844, por si ustedes gustan participar. Y también tenemos una página web que es www.radiocultura.org.mx. Ahí ustedes pueden consultar toda la programación de Radio Cultura, y también nuestro productor Antonio Moreno sube cada uno de los programas, así que ustedes los pueden escuchar de manera diferida en caso de que no puedan hacerlo en el momento en el que son transmitidos. Y otra vía de comunicación es el correo electrónico comentariosradiocultura@hotmail.com, y el Facebook La Voz del Hombre Mazatlán, que también es el Facebook para poder seguir cada uno de los programas. Pues bueno, hoy es 12 de octubre. Día de la Virgen de Zapopan. No, ¿verdad? Bueno, sí, también. Bueno, también, ¿no? Día de la Universidad de Guadalajara también. Curiosamente, en Guadalajara prácticamente se cierra todo porque es 12 de octubre. Entonces, el Día de la Virgen es el mismo día que se fundó la universidad. Entonces en la UAS le hacemos la UAS continúa, sí, le continúa la tradición. Para que nuestros radioescuchas sepan, el día de hoy no hubo clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo la verdad no entiendo por qué. No alcanzo a comprender cuál es la razón del por qué el día de hoy no fue un día de suspensión laboral. Pero bueno, el 12 de octubre no se olvida, ¿no? Perdón, ese es el otro. Ese es el que ya se olvidó. Ese es el que ya se olvidó hace 10 días. No, pero es muy curioso y eso que lo mencionas, ¿no? Que en realidad, ¿qué celebramos el Día de la Paz? ¿Qué es lo reflexionando un poco, ¿no? Bueno, nos trajeron civilización, ¿no? Pero había una civilización. Había como 50. Sí. El problema aquí radica en esto, ¿no? En esta cuestión del 12 de octubre de 1492, ¿no? Cuando Cristóbal Colón arriba a América, ¿no? Bueno, a las primeras partes de América. Eso es el mito fundacional, ¿no? Es el mito fundacional, ¿no? Y además hay varios mitos, ¿no? El hecho es, aquí está el mito de que los indígenas tenían una civilización tan avanzada, es más, a los mayas hasta se los habían llevado los ovnis, eran cosas tan extrañas, ¿no? Los aztecas ya sabían los números, tenían calendarios hasta el 2012, ¿no? Eran toda una civilización, ¿no? Súper avanzada, teniendo sometidos, claro, a la mayor parte de los pueblitos por ahí circundantes, ¿no? Como las transnacionales actualmente, ¿no? Así es. Entonces los aztecas básicamente eran una Microsoft, una Coca-Cola de la antigüedad, ¿no? Entonces tampoco, hay varios mitos, ¿no? Primero el mito ese de que vivíamos tan bien cuando éramos indígenas, que no es cierto, no vivíamos tan bien cuando éramos indígenas, porque si te tocaba ser de los tlaxcaltecas o huicholes o de cualquier otra, ya te fregaste, ¿no? Claro.
Y el otro mito, nos vinieron a dar civilización los españoles. No, ya había, sí había civilización. No podemos decir esta civilización es mejor que esta otra, para empezar. Simplemente fue el choque de dos civilizaciones, cada una con sus costumbres y sus atributos, ¿no? De múltiples civilizaciones, tiene razón acá el Leonardo, ¿no? Porque nada más había aztecas por ahí, había un chingo. Claro. Y también habría que tomar en cuenta el grado desigual de avance que tenían cada uno de estos pueblos, sí, ¿no? Porque si hablamos del noroeste de México, lo que hoy es Sinaloa, por ejemplo, la verdad es que las tribus que aquí habitaban eran las más atrasadas del país. Antropófagas. O sea, eran tribus, sí, algunas con una tradición antropófaga, donde había una escasa división social del trabajo, donde no estaba claramente marcado cuáles eran las diferencias de clase. Lo que sí se reconocía, por ejemplo, era las atribuciones que tenía el gurú o el chamán, y por otro lado también el cacique, ¿no? Que yo creo que hay que revivir un poco Octavio Paz. Octavio Paz, en su ensayo El laberinto de la soledad, aborda cómo este México mágico, ¿no? O este mundo prehispánico, a la par de la llegada de los españoles, pues no logra amarrar, dice Octavio Paz, una cultura que logre generar una especie de modernidad real, y nos habla más bien de cómo se insertaron valores del mundo español a elementos que ya habían dentro del mundo indígena, y de alguna manera estos siguen aflorando incluso en este momento y no logran amalgamar una democracia real. El caciquismo, el paternalismo y las peores fobias y filias también de la España, pues se conjugaron con los vicios que ya tenían los indígenas y el sincretismo religioso, y eso es lo que nos ha permitido, decía Octavio Paz, alcanzar una democracia real en México. De hecho eso es algo muy interesante, ¿no? Agarramos lo peor de Europa junto con lo peor de Mesoamérica y lo repartimos entre españoles y latinos. Ajá, y lo fuimos repartiendo. Y el tutti frutti también, luego con las ideas liberales francesas, luego también con una visión como muy de la americana, y tenemos lo que actualmente está hoy, ¿no? En el diseño de nuestro país. Un orgullo nacionalista a partir de Vasconcelos. Yo creo, curiosamente, un orgullo nacionalista mal enfocado, ¿no? Porque el mismo Vasconcelos decía, donde empieza a hablar carne asada termina la cultura, ¿no? Entonces, bueno, también hay la vieja tesis de los bárbaros del norte, ¿no? Pero yo creo que parte de nuestro trabajo como docentes, como personas que reflexionamos acerca de esto, es ir desmitificando todos estos elementos fundacionales. Pero ahora que mencionas esto de nuestro trabajo como docentes, hay algo muy curioso, que este rescate del indigenismo se genera, o sea, es más bien actual, contemporáneo, diría yo, de los 80s, 90s para acá, y se genera a partir de algunos enfoques académicos. Sí, desde el latinoamericanismo. Principalmente los estudiosos como de la sociología, los antropólogos. Le llegó a Luis Gustavo. Bienvenido, Luis, adelante. Entonces nos traemos acá al debate actual en la academia y en las ciencias sociales, estas ideas de la descolonialización de no sé qué, o sea, porque bueno, entonces pues hay que volver a hablar náhuatl, ¿no? Y volvemos a las guerras floridas y sacrificamos al equipo que pierde y todo lo demás, ¿no? Porque pues esas eran las tradiciones y las costumbres de aquel entonces, algunas de tantas. De hecho, fíjate, ahorita que mencionas esto, Leonardo, en efecto hay una invención, ¿no? De este imaginario donde yo trato de verlo como la idea del buen gentil o del buen natural o del buen indio, ¿no? En oposición al yugo dominador de los españoles. Yo de hecho hace unos cuantos minutos, hace un par de horas quizá, puse en mi misma página de Facebook una imagen, ¿no? Donde en esa imagen decía, pues obviamente le estaba tirando justo esta idea del colonialismo, donde se entiende que hay una resistencia por parte de los indígenas, y ante eso la imagen expone claramente el caso de los tlaxcaltecas, ¿no? En el caso de los tlaxcaltecas, si bien es cierto, lucharon contra los españoles, pero una vez derrotados se unen al mismo equipo español, ¿no? Vamos a decir, al bando español que lucha contra el propio imperio azteca. ¿Y por qué lucha? Bueno, pues porque antes de los españoles
ellos habían sido subyugados también por el imperio azteca, situación que, bueno, obviamente habría que revisarla, ¿no? ¿Hasta qué punto? El mismo hecho de la Malinche, ¿no? Que va a ser una de las esposas del propio Hernán Cortés, y además va a ser una de sus traductoras particulares, ¿no? Que no sé cuánto es que la Malinche era un tributo, ¿no? Como si le estuviera volando una vaca o un burro en agradecimiento a Hernán Cortés. Para que vean el valor de las mujeres, aquellos que son feministas, indigenistas, para que vean el valor de las mujeres de regresar a las antiguas costumbres. No, y esto también habría que plantearlo, porque ahorita que comentas, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, en Chiapas, en la zona sobre todo... En Oaxaca hace poco pasó algo bien interesante. Una niña fue violada, una niña de 8 años fue violada, y el violador tuvo que pagar 2 cartones de cerveza por su delito. O sea, eso es algo... Por usos y costumbres. Sí, bueno, y obviamente está esto lo del... Bueno, ya no fue una vaca, ¿no? Fueron pero está la modernidad imbuida también, ¿no? Dentro de los usos y costumbres. Y justamente, pues obviamente se sigue utilizando en algunos lugares de nuestro país todavía esta situación de la dote. Y lo que nos pone a nosotros a pensar justamente hasta qué punto los propios, vamos a decir, los propios indígenas tienen esta cultura, vamos a decirla, como una cultura que era buena, o que es un ideal para nosotros, pero que llegaron los españoles y justamente ¿cómo se dice? La sometieron, le echaron la sometieron, la saquearon, la violaron, pero pues subyugaron. Pero ¿qué cultura, cuando hay un choque de dos civilizaciones, por así decirlo, qué cultura no ha sido dejada una por otra? Por ejemplo, tomemos, y de distintas maneras, por ejemplo, los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos, ¿no? Claro. Y llegaron y arrasaron. Ellos ni siquiera intentaron mezclarse, digamos que No, los españoles todavía fueron un poco más humanistas, Así es. Los españoles fueron un poco más humanistas porque se mezclaron ahí con los... Bueno, tampoco fue como que ellos ellos quisieron así mucho. No llegaron los juglares acá con su guitarra de decir, oh, mi Malinche, con... No, y a la fuerza, ¿no? Pero en su caso los norteamericanos, bueno, los ingleses en aquel tiempo, las 13 colonias, incluso después de hacer su Thanksgiving, su Día de Acción de Gracias, gracias indígenas por salvarnos, tomen unas mantas con pulgas llenas de... ¿Cómo se llamaba esta enfermedad? De rickettsiosis. Sí, con pulgas llenas de polio, no me acuerdo de qué enfermedad, pero pues los terminaron de eliminar. Ahí estaban las primeras guerras bacteriológicas de la historia, ¿no? Luego Bin Laden la copia y le manda a los gringos una carta con anthrax, ¿no? Según Bush. Pero las formas más básicas serían la sífilis, la gripe, el cólera. Sí, pues a todas estas enfermedades que de alguna manera la propia civilización europea ya habían pues de alguna manera ya estaba controlado algunas de estas enfermedades en Europa, pero cuando llegan aquí los naturales no tienen forma de defensas, ¿no? Y creo que es parte de lo que los diezma. Ahora, hay también otro aspecto. En el momento en el que los dominan, ¿no? También cuando llegan los españoles ven en la mano de obra indígena, pues obviamente una mano de obra inagotable. Claro. O sea, entonces lo empiezan a utilizar primeramente a través de las misiones, vamos a decir, hay un adoctrinamiento en términos económicos, porque les enseñan cómo trabajar la tierra y también cómo se puede dar el proceso de intercambio a través de metales, ¿no? En aquel momento a lo mejor, no sé si todavía utilizaban en los primeros años de la colonia algún tipo particular de moneda, pero sí existía estos intercambios entre las propias misiones, ¿no? A través del trueque. Pero después de que pasa ese momento en el cual se les enseña sobre todo a trabajar con modernas técnicas para ese momento, la tierra, en particular para el sector agrícola, vamos a ver que también los españoles empiezan a ver en los indígenas pues esta mano de obra que yo les comentaba inagotable, y por eso es que los jalan sobre todo a la actividad minera.
y va a ser la actividad minera, particularmente la explotación de los metales, lo que va a diezmar prácticamente a la población indígena. Hay datos, por ejemplo, un historiador, Pascal Arnaud, es un historiador francés, pero ha trabajado la historia mexicana. Él comenta que, por ejemplo, vamos a decir, del momento en el cual se inicia la colonia, vamos a decir, entre 1521 hasta 1530 o 1540, más o menos en esas décadas, vamos a ver una población indígena de aproximadamente entre 18 y 20 millones en lo que es el territorio dominado por los españoles. Para finales, es decir, para el momento en el que finaliza, para 1821 la colonia, estamos hablando de 1.8 a 2 millones de indígenas. Dirían los latinoamericanistas que no ha finalizado la colonia. Bueno, vamos a decirlo en los términos históricos en los que se maneja, ¿no? Sí, o sea, hablando seriamente, ¿no? Hablando seriamente. Yo lo que observo es que, bueno, la actividad económica de alguna manera sí diezmó a la población, claro. Más allá incluso de las muertes por las guerras, por la represión, por las rebeliones, y más allá de las muertes derivadas de las propias enfermedades. Fue la actividad económica lo que termina diezmando a la población indígena, y obviamente no es que eso nos llene de orgullo, pero también nos empieza a replantear realmente nuestra procedencia. Por eso el propio Jorge comentaba, ¿no?, el texto de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, de alguna manera, de una manera un tanto idílica, un tanto, ¿cómo decirlo?, una manera ideal, refleja también esta situación que vivieron los indígenas, la vejación, la propia, el hablar de este tipo de términos culturales como bueno, el hijo de la, ¿no?, que no voy a mencionar la palabra porque estamos al aire, pero bueno, el mencionar ello, o sea, la chingada, ¿sí?, va a ser una palabra que deviene justamente de esta vejación, ¿no? Viene de esta vejación de la propia Malinche, ¿no? Incluso ahí lo identifica Octavio Paz, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que al final de cuentas, pues no todos los casos del indigenismo se encuentran perdidos, no hubo casos de indígenas que se lograron integrar perfectamente a la sociedad española, a la sociedad criolla, y de tan así que formamos una mezcla mestiza que es lo que es en la que estamos. Incluso aquí, por ejemplo, la diferenciación de las castas, ¿no?, que se dieron fueron rompiéndose, o se han ido rompiendo a lo largo de las castas que se dieron durante la colonia, que después de la colonia se rompieron. Una de las principales logros que tuvo la independencia fue la ruptura de las castas, ¿no?, como tal, mulato, mestizo, criollo. Al final fue como que con el rompimiento de estas castas va a ser como que el primer momento de integración, vamos a decir, de clases sociales dentro del propio Estado mexicano, ¿no? Porque las castas se manejaban más o menos a manera de estamento. Si queremos ver la diferencia entre estamento y clase social, diríamos que en el estamento pues no hay no puede haber un ascenso social. O sea, es decir, si tú naces de tal casta, o por ejemplo también se llaman los estamentos en las sociedades primitivas, si se daba, por ejemplo, si nacías esclavo, ibas a terminar muriendo esclavo. Se supone que las clases tienen como que esta capacidad de movilidad. Vamos a ver en qué sentido, ¿no? La movilidad social, sí, pues claro, actualmente casi todos nos vamos para abajo. Estamos decreciendo. Exactamente, ¿no? Bueno, pero parte de la situación sería, y lo mencionamos desde el inicio del programa, vale la pena celebrar esta fecha, es decir, no es momento ya de ir dejando atrás varios de estos mitos, sobre todo si queremos la igualdad y si buscamos esto como una sociedad democrática y libertaria. Yo creo que sí. La preocupación de parte, de hecho, va en el sentido de que no se ha terminado de abandonar ese mundo indigenista y tampoco se ha incorporado totalmente la modernidad, ¿no? Y entonces tenemos esta dualidad, ¿no? Esta dualidad, esta indefinición que no nos permite llegar a un nuevo puerto
y que ahorita lo estamos viviendo en el México actual, ¿no? En donde en términos estrictos tenemos un sistema de partidos, tenemos un sistema electoral, pero viejos males como la corrupción, como el corporativismo, y ahorita vamos a hablar del tema de los taxistas y su marcha en contra de Uber, siguen presentes dentro de nuestra vida, ¿no? Y tomemos en consideración nuestra misma Constitución, que hace una separación, ¿no? Si la misma Constitución lleva a hacer una separación. México está constituido por los ciudadanos mexicanos, también respetamos los derechos de los que eran nativos de aquí. Señores, los ciudadanos mexicanos son todos los que nacen dentro del territorio mexicano, no unos. No hay una ciudadanía diferenciada de otros que forman parte del mismo territorio. Pero hay que entender por qué se hace esa separación en la Constitución. Se hace porque los mismos grupos indígenas exigen su representación como indígenas externos al territorio nacional. México verdaderamente fuera un país representativo y republicano, por lo tanto, ¿sí?, tendrían su representación como tal ante los congresos y no tendría que haber ningún problema. ¿Y quién dice que no la tienen? Ellos sienten que no la tienen y por eso se hacen este tipo de revueltas, ¿no? Desde el caso particular de los zapatistas, una de las cuestiones que lograron plasmar en la Constitución a partir de la revuelta durante el sexenio fue que se incluyera la ley indígena, en la que ellos usos y costumbres, que los pueblos pudieran regirse de manera independiente, ¿no? Esto que a muchos juristas les generó urticaria, ¿no? De que, a ver, ¿cómo que vamos a permitir que pueblos indígenas... O sea, que haya otro estado, tengan su propia capacidad, ¿no? Pero si nos fijamos, los estados de la república son eso. Bueno, sí, pero hay un pacto federalista. Hay un pacto federalista y se supone que todos están bajo la misma constitución, pero cada uno dentro de su territorio se puede regir bajo sus propias... Claro, bajo sus propias leyes en base a la Constitución. Mientras no contravenga la Carta Magna, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, insisto, reflexionar esta fecha en particular, ¿no? Y hacia dónde debe ser el rumbo que debe ir el país, ¿no? Porque a veces parece que los líderes no lo tienen claro, y lo menciono porque cada liderazgo político pareciera tener una visión muy distinta de país, ¿no? Mientras hay algunos que claman por regresar al viejo populismo de los 70s, de los 60s, a un viejo nacionalismo que a mí me parece ya está totalmente desfasado, funcional, desfasado. Como perseguir una paloma, ¿no? Bueno, hay autores que dicen que la libertad o la democracia se puede ver como un ave al que nunca se le va a poder alcanzar. A lo mejor ahí implícito un mensaje así, ¿no? Me gustaría recordar nuestros teléfonos en cabina es 986-4844 y nuestra página web www.radiocultura.org.mx. Nos encontramos en Agenda Pública Sinaloa y el tema es justamente pues el 12 de octubre, el Día de la Raza, ¿no? ¿Qué nos ha traído esta raza, no? Raza floja. De hecho, a mí hay algo que me llama mucho la atención, es que cómo volteamos hacia atrás a nuestra historia y tenemos como una ambivalencia. Mientras por un lado hablamos de un ideal, ¿no? Por ejemplo, el ideal indígena. O sea, esta idea de que la reivindicación, ¿no? de que en realidad toda nuestra torpeza, todos nuestros males devienen de los españoles, ¿no? Exactamente, viene de este choque de civilización. Exactamente, y de la subyugación de nuestro pueblo, porque aparte nos reivindicamos como pueblo indígena, que en cierta manera lo somos, pero una filosofía de la dominación. Pero lo que realmente somos es que somos una mezcla, somos un mestizaje. Y no vemos los males del indigenismo, por ejemplo, el Tlatoani y la dictadura, básicamente vivían bajo una dictadura, la posición de la mujer, la segregación de clases sociales tan estricta que había en los pueblos indígenas. No vemos nada de eso, ¿no? No, claro, de hecho, por ahí tuve ahí una crítica de que me decían, es que cómo puedes comparar por ejemplo, en términos de medio ambiente, porque yo comentaba que una de las prácticas que los indígenas tenían, sobre todo los aztecas, era de tirar, por ejemplo, los cuerpos de los decapitados y los cuerpos de los que les habían sacado el corazón para los sacrificios
los tiraban al lago de Texcoco, ¿no? Y entonces gran parte del lago, ahorita ya inexistente, ya la zona lacustre pues es la Ciudad de México, vamos a ver que los aztecas contaminaron brutalmente el lago, o sea, sí lo contaminaron. Eso no quiere decir que yo esté a favor de las pautas que a lo mejor ahorita tiene el moderno desarrollo capitalista, que definitivamente es superior en términos de contaminación, en términos de afectación al medio ambiente. No quiere decir que aquellos fueran... Exactamente, eso no quiere decir que, por ejemplo, el indígena haya sido como que hubiera tenido una relación con la naturaleza. Con la naturaleza. Exactamente, como ¿no? se quiere ver, pero ¿no? esa es la situación de lo idílico. O sea, idílica, ¿no? Y me parece que es tan idílico ver eso como imaginar o pensar que Juan Escutia se aventó tratando de salvar el Lábaro Patrio, ¿no? O sea, que no se resbaló y se cayó. Claro, o sea, es una de esas ideas, ¿no? Que tenemos que reconocer y dar una relectura a la historia. Por ejemplo, el propio niño héroe que era Miguel Miramón, que quedó fuera de la historia justamente por ser enemigo, por ser conservador y enemigo de Benito Juárez. Fusilado, por cierto, por Maximiliano. Hubo un niño héroe que lo agarraron detrás de un colchón escondido. Ajá. ¿Dónde está el heroísmo en eso? No, claro, bueno, pero independientemente de que haya sido, vamos a decirlo, en un contexto general, no podemos hablar de particularidad, en esto, pero en un contexto general podemos ir viendo cómo han ido construyendo este imaginario colectivo histórico que tenemos. Mira, ¿no? Es necesario, es necesario. No, claro, definitivamente. Pero hay que hacerlo un poco más sutil, con más matices quizás, ¿no? No, y a mí me parece, yo sigo con esto, de ir desmitificando estos hechos, porque no podemos caminar hacia el frente si no dejamos bien claro cuál fue nuestro pasado. Y seguimos con estas taras que no nos permiten el avance, ¿no? Lo menciono porque de pronto la otra vez que ustedes estaban en el auditorio de la universidad hablando acerca de los movimientos sociales y el 68, me llamó la atención particularmente la participación de un joven al final del evento, en el que mencionaba a manera así como de reclamo, ¿no? De que se había perdido la libertad de expresión, la universidad crítica, y de verdad que el hecho de que él estuviera externando una postura a mí me parecía una reivindicación de que lo crítico está todavía, ¿no? De que lo crítico está ahí. Y de pronto, incluso en las generaciones más jóvenes encuentras ese tipo de ideas que son como muy añejas, como muy de un pasado idílico, ¿no? De como de que todo tiempo pasado fue mejor, o como de que el 68 fue lo que nos generó las libertades, o que no sé, los españoles son los malos de la historia. Y la realidad es que si tú vas como una cebolla quitando capas, vas a seguir encontrando capas, pero la realidad está todavía más, digamos, es mucho más rica y no es tan de matices, y no es tan maniquea como los españoles malos versus los indígenas buenos, el capitalismo malvado versus el obrero explotado, no es tan así. Y entonces hemos construido un mundo y una visión del México y de la historia como en blanco y negro, ¿no? Donde no parece haber otros matices. Pero esta visión bipolar no es funcional en la realidad actual. Y yo creo que parte de nuestro trabajo es tratar, ¿no? de ir reflexionando en torno a esto y llegar a la esencia de los hechos, aunque estos nos puedan doler, ¿no? Aunque estos puedan a lo mejor generarnos, no sé, algún tipo de dolor intelectual. Y es que fíjate, yo es lo que he comentado, ¿no? A veces me dicen, no, es que no tienes sensibilidad a los problemas, ¿no? Bueno, tú realmente no la tienes. Cuando uno nace en una familia adinerada. Yo creo que Leo quería hablar de no tiene sentimientos. A ver, al menos es lo que le dices. No eres digno. Bueno, di que ya hizo mucho haciendo tercera vía, ¿no? Pero ya hablando con seriedad, lo que sí nos damos cuenta es que
si no apelamos a una historia o sea, que tenga los matices, Claro. no podemos de alguna manera reconstruir realmente esa historia. O sea, no podemos seguir pensando en que el Estado es malo y que la sociedad civil es totalmente buena. O sea, Y que no tiene ambas nada que ver, exactamente, ¿no? que la sociedad civil queda exenta de cualquier culpa de lo que hemos producido históricamente. No, o sea, el mismo gobierno y vamos a decir el Estado y las formas de gobierno que vienen de él también dependen de la sociedad civil que la Así es. construye, ¿no? Mira, simplemente, ¿quiénes son los representantes? Pues son ciudadanos también. Exactamente. No se crían, no se crían en la todos, luna sí. o en Marte, Sí. o sea, Ajá. quien llega a una diputación es un tipo que Que igual pues, viene sí. del mismo sistema donde Sí. hemos sido criados, cada uno Sí. de una Claro, escuela pública. incluso pudieran decir algunos, bueno, es que hay clases políticas y se forman en las Claro. clases políticas. Yo he visto que también hay políticos que se han formado fuera Sí. y que han entrado a la política, algunos se desvían, porque también dentro de la política pues es un sistema, ¿no? Claro. Pero hay otros que se mantienen, o sea, el Sí. propio caso de Como que Moto. siempre me gusta sacar exactamente a colación. Kumamoto es Kumamoto es el paradigma, es el paradigma de los políticos jóvenes en México. Exactamente. Ahora se dice ¿no? paradigma. Y bueno, yo creo que debemos de reivindicar Claro. y obviamente por otro lado yo entiendo de que, o sea, por ejemplo, pesa, ¿no? Sí. Y a lo mejor sí tienes esa sensibilidad para entender que, bueno, quizás los indígenas la pasaron mal durante los 300 años. No lo puedo entender del todo porque tampoco No fui indígena y no la pasé como ellos. y no la pasé como ellos, Sí. pero sí hay un pesar, lo que no significa que no trate de ver la realidad como fue, Sí. o tratar de entenderla lo más acercado a lo que fue. Desde luego. Y sabes que algo que a mí me parece todavía más peligroso es que a veces desde la academia se fomentan este tipo de ideas, ¿no? De ideas maniquias, Cáptenlo. de mitos Sí. que todavía se mantienen. Y ahí, yo lo comentaba la otra vez, va y es parte de nuestra misión esta o sea, ¿cómo se puede llamar? Ruptura generacional Sí. con el pasado, ¿no? Sí. Desde la academia muchas veces se fueron dando ideologías, o sea, no se diferenció entre academia e ideología. Ajá. Y entonces se concebía que un profesor pues tenía que ser así como que de izquierda o dependiendo de tu universidad de derecha. Ajá. Y en función de eso eras bueno o malo, ¿no? Sí. Eras un buen maestro o no lo eras, ¿no? Y- Entonces yo creo que también tiene que haber un cambio dentro de la universidad Sí. en esta visión nostálgica del viejo perfil del profesor o del Sí. docente, ¿no? El que, no, pues es que es docente, tienes que estar a favor de los pobres. los pobres o de las marchas Sí. o de... Bueno, tal vez no. Sí. Y tal vez la realidad sea mucho más complicada y nuestra chamba es explicarla, ¿no? Sí. Y Claro. y yo creo que ahí hay una situación muy difícil. Y eso también nos lleva a plantearnos, por ejemplo, y a propósito también del tema que vamos a abordar ahorita, ¿no? Sí. Lo de las manifestaciones. Nos lleva a pensar justamente cuáles son las razones de las manifestaciones. Yo creo que muchas veces se apela indiscriminadamente a decir, sobre todo en el ámbito académico, que por el hecho de que se genere una manifestación en contra del gobierno y en el momento en el que el gobierno ejecuta o utiliza su fuerza, la forma en como Sí. coacciona, pues obviamente salen los maestros y nos dicen, bueno, es que aquí el que estuvo bien fue el movimiento Ajá. y el que estuvo mal fue el Estado. Sí. Indiscriminadamente. Yo no, con esto no quiero decir, y les comento a los radioescuchas que tenemos aquí en el programa, que eso implique que yo piense que todas las manifestaciones sean deben ser malas, reprimidas, ¿no? claro. Y deban de ser Sí. reprimidas, No, exactamente. y que todas las veces que el Estado interviene lo hace bien, ¿no? O todas las veces que lo interviene lo hace mal. Además, ajá, es exactamente lo que decía en la ponencia, ¿no? El pasado
no sé qué día fue, pero fue el 8 de octubre. El 8 de octubre, ¿no? Fue exactamente. 6 días después. El gobierno está precisamente para mantener o tratar de mantener un estrato, un estatus de vida, ¿no? Una normalidad dentro de la vida ciudadana. Cuando esta normalidad se rompe, tiene que actuar de una manera. Y de acuerdo a la gravedad de la ruptura de esto, pues tiene que actuar con mayor o menor potencia, ¿no? Entonces, no esperemos que no nos tomemos, es más, por ejemplo, lo de los 43, lo que no se dice es que o lo poco que se dice, porque se dice poco, es que hay un que tabú ellos en esta tomaron autobuses, secuestraron autobuses con pasajeros, y hubo un individuo que lo quemaron. Ajá. O sea, entonces, al momento de tomar. En realidad el problema en este caso particular pues no es el hecho de que haya intervenido la fuerza estatal, el hecho es la manera en la que intervino la fuerza estatal y que finalmente pues los 43 terminaron siendo una incógnita, ¿no? Que no se sabe dónde quedaron, y ese es el verdadero problema, no que se les haya pretendido reprender. O sea, la forma fue el problema, no el hecho ni la intención. no el fondo. La forma fue el problema. Volviendo Ya viste en contra de la lógica priista. Volviendo al tema, y ya para pasar al siguiente, no, me parece que es el momento indicado de un puente. Yo le he comentado a algunos colegas que no hay ningún problema que uno puede tener una cierta postura ideológica, ¿no? Y pararse frente a un grupo de clase y eso pues guardárselo, ¿no? Dar la clase en lo que los contenidos que son, y en su casa pues tener su altar al PSU de Rusia, ¿no? Como sea. Sí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno tiene un espacio, una concesión de radio, como lo estamos ahorita, y uno ex ante se justifica, ¿no? Todo lo que se diga en esta mesa, como es el caso actual, es opinión de cada uno, de quien la emite, y no de la casa, ¿no? De radio. Podemos hacerlo en este caso, o sea, pero lo que pasa es que en la academia no se hace eso, pues, o sea, se dice algo y se toma como si fuera estrictamente académico. Ahora, tú mencionabas la cuestión de la ley, ¿no? Y la existencia del Estado. Ahora, para pasar al tema de la manifestación de nuestros queridos taxistas y pulmoneros, ¿no? Hay una ley muy clara, ¿no? Con respecto al reglamento de vialidad y tránsito, que es en lo que a mi parecer se deberían de justificar los taxistas y los pulmoneros, que no sé dónde tienen la ley de tránsito, que parece que nada más sirve para que los multen a ellos, sino para que lo usen a su favor. Quisiera decirles algún objetivo de brutos, pues, pero bueno, finalmente si la ley existe es para que no terminemos en la selva jovesiana comiéndonos unos a otros, ¿no? Cuando la ley no se respeta, entonces que podemos llegar a tener ese tipo de manifestaciones que pueden tener cierta legitimidad o no en base a la ley. Algo que tienes que observar aquí es que a veces el mercado o la vida cotidiana va más adelantada que la ley. Así es. Cuando el futuro nos alcance, y ya nos alcanzó, ¿no? Sí. Para legislar sobre, por ejemplo, las redes o el internet, tiene que haber internet antes, claro. Tiene que haber formas de para regular a Uber tiene que haber Uber. No, pero la ley de tránsito es muy perdón, el reglamento de tránsito después no es muy puntual con eso, o sea, hace muy bien la definición de lo que es el transporte público, el transporte privado, y ahí queda incluido pues lo que es un transporte privado y cómo se va a utilizar. Lo mismo para el transporte público, que requiere por fuerza una concesión, que es lo que podrían llegar a reclamar los taxistas, que es lo que pasa en otros estados. Aquí están reclamando, como dice Oliver, pues, o sea, van y piden que se apague un interruptor que ni siquiera ellos saben dónde está, pues. Apaguen el satélite. Como si fuera posible, pues. El switch satelital. Pero fíjate lo que piden, Sí, apaguen el switch satelital. Sí, o sea, le dicen al presidente, apague el switch satelital. O sea, habría que preguntarle a Peña Nieto si realmente sabe que eso y si existe. No, también. Bueno, pero ahorita vamos a la forma, ¿no? A ti que te gusta este rollo. La nota nos dice que ante la llegada del servicio de Uber al estado, miles de taxistas decidieron manifestarse en las principales ciudades del estado, Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, en donde exigen la salida de este servicio, el cual les ha generado, dicen ellos, una baja en su negocio. Con pancartas y rótulos han decidido circular a bordo de sus taxis, así como también se han unido camiones de carga con el fin de exigir al gobierno que haga algo para que dicho servicio, el cual ahora es su competencia, se retire de la entidad. Además, unieron a las marchas
pulmonías, aurigas, así como los taxis verdes, los rojos. Se reunieron el día de hoy, en el caso de Mazatlán, en el Centro de Usos Múltiples. Se tomó la avenida Carlos Canseco y continuó por la Rafael Buelna, provocando una gran caos vial, ¿no? Entonces, aquí revisemos otra vez cuál es el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué pasa con Uber? ¿Es funcional? ¿Es disfuncional? Es funcional en tanto le da empleos a quienes lo utilizan y sigue manteniéndose dentro de un mercado, ¿no? Y en el caso de los taxistas, ¿no? ¿Tienen razón? Yo creo que es legítimo que se manifiesten, legítimo ¿no? manifestarse, claro. Yo creo que están sí. en su derecho. Sí. Por supuesto que ellos tienen todo el derecho a manifestarse. Por supuesto, Leo, que si la ley no se está cumpliendo como tal, pues debe de aplicarse. Desde luego, ¿no? Debe de aplicarse la ley. Pero, ¿bajo qué parámetros? Porque lo que he sabido es que se han detenido bastantes carros de Uber. Por diversas razones. Por diversas razones que no son necesariamente por esta visión que es la que tú hablas, ¿no? Por esta... No es por el servicio, No sino por el por servicio, sí, sino porque no trae una placa, o no traía... Como son carros nuevos algunos, apenas están en trámite de placas, o digamos no cuentan con toda la papelería, aunque tú sabes que un carro nuevo tiene un permiso para sacar las placas, ¿no? Pero se están comportando los oficiales de tránsito y de transportes pues así como que muy ortodoxos, ¿no? Sí, no, y fíjate, algo que yo veo, y lo veo con el propio Maloba, decía, y dijo desde el primer momento en que se afirmó que iba a venir Uber, nos dijo, no se va a permitir la entrada de Uber. ¿Por qué? Porque es un taxi pirata, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de un taxi pirata? Es pirata, ninguno evitar que entrara. Exactamente, ¿no? Pero sobre todo la cuestión de la piratería me llama mucho la atención, ¿no? Porque eso implicaría entonces que hubiera un pago, ¿no? De impuestos por parte de Uber, directamente al Estado, vamos a decir. Básicamente lo que se tiene que hacer entonces es regular ante el SAT para que puedan entrar, porque al final también la ley y la propia Constitución dice, lo dice, o sea, todos tenemos el derecho a un trabajo, y el trabajo, lo único que se es necesario para que sea trabajo es que sea legítimo y que sea lícito. O sea, ir a llevar gentes, o la forma en como lo tenga estipulado el propio Uber, es lícito, es lícito. Y en ese sentido, la propia no es la Constitución del Estado ni la Ley de Transporte del Estado, es la Constitución mexicana la que permite justamente a todos tener un trabajo siempre y cuando eso sea lícito. O sea, yo no puedo trabajar en el narco, por ejemplo, porque es una actividad ilícita. No puedo trabajar en casinos no regulares porque son ilícitos, ¿sí? Entonces, bueno, si la situación, el problema es que sea lícito y que aparte sea regular, pues regúlenlo. Pero hay un problema, es que no quieren que lo regulen. Y entonces ahí hay un problema, porque entonces la demanda que están haciendo los taxistas no va a ser tan legítima, porque tanto derecho tienen ellos a trabajar como los otros. El problema es que están también pagando impuestos, entrecomillados lo pongo, al propio gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado lo que ha hecho es que a través de las concesiones acapara y genera estas clientelas. ¿Y por qué entre comillas? ¿Perdón? ¿Y por qué entre comillas el pagar impuestos? Porque están pagando al propio Estado. Yo no sé si realmente... Pero esos son los impuestos, no claro, al Estado, claro. Entonces no van entre comillas. Claro, pero no le están dando al SAT. Se lo están dando directamente al gobierno del Estado. Bueno, eso pasa en casi todos los estados. Ajá, claro. Tampoco es... Claro, habría que también preguntarle a Maloba qué se está haciendo con esos impuestos. El moche. Claro, ¿a dónde va? ¿A dónde van exactamente esos? Y las cuotas sindicales, ¿a dónde van? Exactamente. Y los pagos a las
señoras que te contestan el teléfono. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿a dónde van? ¿por ¿no? qué? Y muchas cosas. ¿Por qué Porque los taxistas se quejan de que es una sacadera de dinero y en cierta Sí, forma tienen sí, tienen razón. y que sus ganancias se ven cada vez más minadas, y llega un servicio como Uber que no paga ese impuesto, más que paga bueno, tengo entendido que pagan cierto impuesto, sí, ¿no? pagan impuesto. Al momento de pagar Sí. con tarjetas que está cobrando, pero justamente ese es el problema. Entonces, el problema no es la indignación de Uber, de los taxistas con Uber, sino es la indignación por el tipo de forma en cómo ha habido un manejo clientelar por parte del Estado. El problema es que se está haciendo maniqueísta el análisis porque estamos viendo a los personajes en la mesa y no vemos los efectos de la cosa que está ocurriendo, ¿no? Pues los efectos están buenos. No, es que los consumidores. No, sí, bueno, si yo quisiera vender alcohol, pues creo una aplicación y pues yo no te lo vendo en mi casa, no te lo llevo a mi casa y luego va a vender el reglamento de alcohol y me va a multar. Oye, pero eso tiene que pasar, güey, o sea, porque realmente tenemos que reacomodar las leyes. No estamos viendo qué es lo que va a ocurrir después. Bueno, si se llegara a liberar el transporte, que es lo que tienen años ya peleando los taxistas y pulmoneros, ¿no? Que no se libera el transporte ciudadano. Bueno, ahora cualquier persona que tenga un vehículo va a poder prestar un servicio similar al taxi. Claro, cualquiera tiene derecho al trabajo. Claro, pero no se está viendo lo que ocurre después de eso. No se está viendo por qué existen estos reglamentos, por qué existen estas leyes y por qué se tiene que concesionar. ¿Y por qué existen para mantener? Pero ¿por qué existen? Precisamente para que yo no pueda traer en mi carro y luego vaya y te secuestre en algún lugar, porque si choco alguien se tiene que hacer responsable. Y ahora quién está haciendo el uso No, es que yo me estoy basando en que la ley existe por un deber ser de convivencia. No, claro, pero, o sea, entonces, ¿cómo puedes entender este tipo de ley? O sea, en la cual, para empezar, le concede toda la potestad de generar las concesiones al propio gobernador. Ni siquiera, vamos a decir, el propio poder legislativo del Estado. El gobernador lo único que hace con las concesiones es liberarlas y decirle a las organizaciones encargadas de entregar, aquí están las concesiones, entréguenlas a sus permisionarios. ¿Y por qué no podría haber una libertad? ¿Por qué no podría haber una libertad? Tú puedes juntar el dinero y ir a comprar una, y eso es libertad. No, pues igual, mira, Leo, está ocurriendo... ¿Y a cuánto se vende? Sí, no, ¿a cuánto se vende y a quiénes se vende? O sea, por ejemplo, hay una comprar, una concesión de taxi, ¿no? ¿Cuánto te sale? ¿Y con qué credenciales necesitas para que te la den? Por ejemplo, pero Uber, Sí. en el propio caso de Atamsa, ¿no? De Atamsa, hay un exgobernador ahí metido. Yo me preguntaría si realmente hay una... vamos a decir, si esas concesiones fueron otorgadas de manera legal, de manera en la cual el Estado vio que él era una persona que pudiera brindar ese servicio. Yo más bien creo que hay un manejo político. Bueno, me parece que ese tipo de observación es como cuando uno está peleando con su novia, ¿no? Y que la novia le dice, ¿sabes qué? No hagas esto por eso. No, es que hace como 3 años tú hiciste aquello, ¿no? O sea, y nos estamos viendo por otro caso que no viene. Bueno, pues, para hacerlo, para ponerlo de otra manera, simple, más simple, ¿no? Simplemente cuando ves el aumento de los precios del camión, sí, de los precios del autobús, y ahí van las exigencias, ¿no? Es que la calidad del servicio, claro. no sé qué, se aumenta de todos modos, ¿sí? No pasó nada. y dicen, bueno, le vamos a subir un peso porque ahora le vamos a poner aires acondicionados. Ajá. Pero en un mes ya no hay aire. No hay aires Ajá. acondicionados, que fue la gasolina, que fue no sé qué, lo que sea. Si hubiera más competencia, ¿qué pasaría con esos precios? La competencia los podría aumentar igual, como pasa con los refrescos, por Si ejemplo. hacen una oligarquía, si hacen un oligopolio. O se manejan como monopolio natural, Sí. ¿no? Pero realmente sería... cuando abres el mercado... O sea, y es que veamos las cosas, pues, o sea, si Uber es tan barato es porque Uber no paga licencias, y por eso puede ser barato. Si yo pudiera salir en mi auto o en mi motocicleta o en mi bicicleta y podría cobrar mucho más barato porque no estoy pagando licencia. Perfecto. Si yo vendiera bebidas alcohólicas sin licencia, podría darlas más barato porque las estoy dando sin licencia. Yo creo que está bien, y es válido, sin licencia, que no paga impuestos, va a ser siempre más barato. Siempre. Pero hay que ver los efectos de que esto ocurra. Y es lo que no se está tomando en cuenta. No, pues claro, o sea, va a afectar a las familias que están siendo beneficiadas. Eso es
totalmente de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Legislar, ¿no? Nuevamente como el DF. Hay licencia o hay un cobro de licencia o se les quita la licencia a los taxistas y que paguen, o sea, todos impuestos, que el que paga impuestos se similar a todas las... A lo que voy, Leo, es y además así aumenta hasta la recaudación. Es que el problema claro. o sea, y es que el problema no es Uber en sí, sigue siendo la legislación del Estado que está haciendo que las cooperativas de pulmonías, que está haciendo que los taxistas, sí, tengan que pagar esas cantidades, porque también hay un manejo, y eso no lo puedes negar, pues Leonardo. aquí un llamado, ¿no? Señores taxistas, se están equivocando en el malo de esta historia. No es Uber. El malo, o sea, no, bueno, en eso voy a estar de acuerdo. No, en eso voy a estar de acuerdo. Porque el problema es que el gobierno no ha dado un tratamiento necesario al problema. Sea, pues, que en este caso no se reduzca o se faciliten todos estos trámites y los cobros, o que se aplique el reglamento y punto, que es una incapacidad del gobierno. Uber no se va a ir, ¿eh? Sí. Yo creo que ya está para quedarse. de lo que, o sea, ya se quedó y lo que venga, ¿no? Ahora quiero mencionar un tema que a mí me parece doble moral, ¿no? El líder de la Federación de Cámaras de Comercio de Sinaloa hizo una declaración en el que dice que pues los taxistas están equivocados y que deben dejar que Uber funcione como lo hace en otras ciudades del país. Bueno, pero tenemos una llamada. Sí, bueno. Adelante. Sí, te escuchamos. ¿Qué relajo trae con el Uber pues todavía? ¿Perdón? ¿Todavía trae un relajo con el Uber ahí en la mesa? Sí, no, sí, adelante. Pues sí, Mándame. a Oliver y a todos ahí lo que estén en la mesa. Ok, a ver, ¿qué dices? Un poco acerca del ¿Nos comentas? el tema pues, del Uber. Adelante, Ulises. Pero estoy escuchando el relajo que traen todavía del tema de Uber. Ajá. Hace que traen más relajo ustedes que la gente acá afuera. Pero fíjense que en toda esta polémica, la verdad es que los ciudadanos de a pie, los que toman el Uber, pues la verdad es que muchos, hablando en términos del beneficio del transporte, pues les ha sido de beneplácito, les ha sido satisfecho. Muchos de ellos, yo platico con algunos de ellos amigos, yo la verdad no agarro un Uber, pero sí es una forma muy fácil y económica, parece, de transporte. El tema de lo del Uber, de que si la legislación no está apta, que si el gobernador nos apoyó a los líderes sindicales, que si es una oportunidad de generar ingresos, que si dice el Memo Romero que es esta nueva competencia va a dar más dinámica al municipio y al estado, pues sí es bienvenida la competencia, pero también hay una situación en la que le comentaba la otra vez a mi amigo, decía, es que si realmente yo en lo personal soy de la postura en que debemos de dejar ese México antiguo, me refiero a antiguo en el sentido del pasado, de aquellos que se resisten al cambio, de los ciudadanos que tienen esta tendencia aún viendo lo que ha sucedido con políticos o acciones al momento de, digamos, decidir quién nos va a gobernar y sobre las acciones que ellos implementan en políticas públicas, aún viendo cómo está la situación del país, se resisten a un cambio, se resisten. Ahora sí que, como dice el dicho, no es conocido que aquel que no quiere ver o aquel que ya vio y que vuelve los ojos a cerrar los ojos otra vez. Es como hacer como que no pasa nada. Este México, sin duda alguna, de los mazotlecos de los ciudadanos mexicanos, es uno en el que yo en lo personal visiono también la entrada de Uber, pero también visiono mejores una apertura también hacia los sindicatos de taxistas en el tema de transparencia. Yo también creo que es una buena oportunidad para que ellos, los taxistas y los líderes sindicales, tomen decisiones que antes no tomaron y que dejen un poco de depender de este tema político que los defiende en las garantías que ellos ya tienen ganadas constitucionalmente por el solo hecho de ser trabajadores y de formar un sindicato. Pero también falta trabajar en el tema de lo que es la competitividad del sindicato, Ulises, un sector empresarial. Ulises, te damos las gracias por la participación. Ya estamos a punto de cerrar. Y ahí a todos los
de la mesa, Leonardo, también nos está escuchando. Un abrazo. Muchas gracias. Dale, gracias por tu comentario. Publicis Milán. Saludos. Bueno, rápidamente, nada más yo lo que quería comentar sobre Guillermo Romero, él hace alusión de que es bienvenida la competencia, pero yo me pregunto, y cuando le llegue a los hoteleros y a los restauranteros, cuando quieren entrar empresas, Pues eso le pasó. ellos tampoco están a favor de la competencia. Es que esa doble justamente- moral Ajá. es la que a mí me parece que hay que también señalar. Solo acuérdate en finales de los 80, o sea, los propios hoteleros a través de este señor, el dueño del CID, bueno, ya es Tinto Verdegué, ¿no? Don Julio Verdegué, exactamente, que se prohibió. oponía a Ahora, la entrada de nuevos Ahora, muchos dicen, hoteles, ¿no? De muchos cadenas. dicen que justamente para ellos también es interesante, ¿no? Para los hoteleros que entre Uber. ¿Por qué? Porque el liberar el transporte, que puede ser una de las consecuencias que le puede traer Uber, le va a permitir sobre todo a estas cadenas hoteleras poder darlos todos incluidos, incluso con transporte. Con servicios, Situación claro. que había hecho que en años pasados hubiese bloqueos por parte de los taxistas. Así es. Ahorita los taxistas que habían estado en competencia total con Atamsa, ahora se encuentran aliados, porque Atamsa también se está viendo afectada. Sí, pero pero están juntos, ¿no? pero- Taxistas pero- verdes, rojos y Atamsa. pero seamos sinceros, ¿no? El hecho de que se hayan asociado, porque se ven afectados sus beneficios, tiene que ver porque ha privilegiado el Estado, la forma en cómo ha brindado las concesiones en materia de transporte. Por ahí Leonardo comentaba también de la situación del alcohol. El alcohol también tienen que meterlo a liberar, porque desde luego. una de las ideas era justamente que iba a permitir el que hubiese menos lugares donde poder comprar alcohol, y yo realmente me pongo a cuestionar Es también un negocio de sí, los- no, de y los- aparte está generando oligopolios Sí. de la venta de Sí, alcohol. claro, claro. Si queremos tener una economía sana, necesitamos liberar. Abrirnos a la competencia. Sí, definitivamente. La competencia en todos los Sí, ámbitos, o sí. sea, no puede ser solamente para taxis Sí. o Ajá. para negocios de alcohol, no. O sea, si ya nos fuimos por este modelo, Vamos ya, a aplicarlo, ya, vamos a a ver, aplicarlo ¿no? bien. y con reglas, Leo, desde luego, bien, Sí. desde luego tiene que Ah, estar no, normado. y luego vamos a salir con nuestras ondas retóricas de que va a ser por la libre competencia y por el libre mercado, pues de una A vez ver, a ver. agarramos todas las leyes, las cerramos en el librito No, y pues no, las no, guardamos, no, ¿no? no, Lo que está pasando. no, el Estado debe Creo que tener está una- totalmente mal, porque para empezar el Estado debe ser, o sea, para que exista un sistema económico tiene que estar Tiene el que Estado. estar. Bueno, Punto. con este regaño a Leo de parte de nuestro compañero No, Kelly, no. cerramos la mesa, pues les agradecemos. Sí. Algo que quieran decir rápidamente, 10 segundos. Vive el libre mercado. Leo. No, bueno, pues cada quien va a ver por sus intereses, ¿no? Y ustedes van a defender los intereses que Del les consumidor. parezca. No, del consumidor. Somos consumidores, ¿no? Claro, no somos dueños de taxis. Sí. No, cada quien Bueno, va a tú sí, defender. ¿verdad? Sí, Nosotros- soy un magnate de los Bueno, de los Kelly, consumidores. rápidamente. No, pues nada más agradecerle a nuestros radioescuchas por habernos escuchado. Agenda Pública Sinaloa, nos vemos El próximo miércoles. A las 2 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.